Los mitos dicen que la diosa Afrodita poseía, además de una gran belleza, un cinto o ceñidor o cinturón o correa que resaltaba sus atributos femeninos y multiplicaba su poder de seducción. En el canto 14 de la Ilíada, Hera va a pedirle prestado su cinto a Afrodita, dizque porque pretende hacer que sus padres, Océano y Tetis, vuelvan a hacer el amor. Se sobreentiende que cualquier mujer que porte este ceñidor será irresistible por su gracia, por su elegancia. Te pido ahora el amor y el deseo con los cuales tú a todos los inmortales domas y a las gentes mortales. Homero va a añadir más tarde que todos los encantos de Afrodita están concentrados, implícitos en ese ceñidor. Allí el amor, allí el deseo, allí el coito de cónyuges, allí la amorosa plática, la seducción que el juicio roba aún de quienes piensan en firme. Robert Fitzgerald, poeta y traductor de Homero al inglés, solía decir que la poesía es cuando menos una elegancia y cuando más una revelación. En esta temporada de campañas políticas hay una palabra que viene a mi mente una y otra vez. La palabra elegancia. En nuestro tiempo es común asociar la palabra elegancia con modelos o con gente rica vistiendo ropas muy costosas y a la moda. O quizá también pensemos en gente más sencilla que logra vestirse con elegancia sin necesidad de adquirir marcas muy costosas. En todo caso, para nosotros la palabra elegancia está asociada a la moda, a la vestimenta y a la apariencia exterior. Pero si en estos días pienso mucho en la palabra elegancia, no es desde luego porque nuestros políticos hagan gala de un excesivo buen gusto, ni mucho menos, sino porque existe otro concepto, otra idea de lo que es la elegancia. Me explico. En su libro póstumo Origen y Epígono de la Filosofía, publicado por el Fondo de Cultura Económica, José Ortega y Gasset afirma que debemos evitar a toda costa el capricho. ¿Qué cosa es el capricho? Capricho es hacer cualquier cosa entre las muchas cosas que podemos hacer. Lo contrario del capricho, continúa Ortega y Gasset, es la elegancia, el hábito y el acto de elegir, entre las muchas cosas que se pueden hacer, aquella que reclama ser hecha, aquella que es mejor hacer. Según Ortega y Gasset, elegancia es el nombre que debimos haber dado a la ética, al arte de elegir la propia conducta, a la ciencia del quehacer. Elegancia es una palabra de origen latino, se decía elegantia en latín, pero en el latín más temprano se decía elegentia. El sentido era moral. La elegentia latina consistía en saber elegir. No la ropa, sino algo muchísimo más importante, la propia conducta. Por su más antigua raíz indoeuropea, leg, que significaba recoger, la palabra elegir se relaciona con otras palabras que son de capital importancia. Por ejemplo, las palabras leer, lección, analogía, diálogo, etc. Pero sobre todo quiero destacar hoy su parentesco con la palabra inteligencia. Cuando buscamos la etimología de la palabra inteligencia, por lo general encontramos que viene de inter, es decir, entre, y de legere, es decir, leer. Como si la inteligencia tuviera que ver únicamente con saber leer entre lo mucho que se nos presenta. También deberíamos destacar que la palabra inteligencia tiene que ver con elegir. La inteligencia es acción, pero no cualquier tipo de acción, no una acción caprichosa,
sino una acción elegante, una acción escogida, una acción bien elegida. Como mencionamos ya en otros programas, no deberíamos conformarnos con una definición de inteligencia que se limite a la inteligencia crítica o a la capacidad para resolver mentalmente ciertos problemas. Deberíamos recordar que la inteligencia debe ser una cualidad actuante, es decir, que la inteligencia no se demuestra tanto en el papel o en la teoría o en la crítica como en la acción. Podemos decir que existen dos maneras bien distintas de actuar. La primera es caprichosa, la segunda es elegante. El capricho, como dijimos hace unos minutos, consiste en actuar de acuerdo a nuestras ocurrencias y al azar. La elegancia, en cambio, consiste en elegir de entre las muchas posibilidades de acción aquella que sea la más pertinente, la mejor. Por eso también asociamos la palabra elegancia con la palabra estilo. Estilo viene de stilus, la pluma con que escribían los antiguos romanos. El estilo, tanto en la moda como en la literatura, es una manera, un modo de hacer las cosas que no es caprichoso ni azaroso, sino que está ajustado, ceñido a una forma, como lo hacía el cinturón de Afrodita. Las diosas griegas eran todas muy hermosas, de hecho, eran perfectas en su figura. Pero solo Afrodita poseía una gracia irresistible. Y como hemos visto, el secreto de esa gracia estaba en su cinto, en ceñirse algo, en ajustarse algo, es decir, en contenerse de alguna manera. Y esto es lo primero que reclama también la elegancia moral, contención, es decir, contener nuestras primeras reacciones primarias, viscerales, nuestras primeras ocurrencias, para darle oportunidad a nuestra razón de tomar el mando y elegir de entre las muchas posibilidades de acción aquella que nos parezca mejor. Al hábito de hacer esto lo llamamos modales. Vivimos en una época que ha entronizado a la espontaneidad como la manera más saludable de actuar y que ha visto cómo los modales han sido desplazados por la moda. Pero solo podemos prosperar y progresar cuando le damos una oportunidad a nuestra razón. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender en esta vida y en este tiempo es que la civilidad, la urbanidad, las buenas maneras, la cortesía son indispensables para llevar una buena vida, una vida feliz, amable, grata a uno mismo y a los demás. Lograr una vida así es el objetivo de la elegancia moral. Y aunque la elegancia moral no pueda de ninguna manera limitarse únicamente a los modales, sin duda alguna los necesita. En el primer siglo de nuestra era, Séneca decía que donde hay un ser humano, hay una oportunidad para la bondad, para la amabilidad, para el buen trato. Y a mí me gusta añadir que allí donde hay libertad, hay una oportunidad para la vida buena, la vida próspera, la vida plena. Elegir es una de las más grandes oportunidades que nos brinda la existencia. Elegir es el núcleo, el corazón vivo de la libertad. Elegir es nuestra única posibilidad de hacer una diferencia, distinguiendo entre lo que es importante y lo que es meramente trivial. En cambio, cuando no podemos elegir, apenas y alcanzamos a ser los miembros de una tribu, los súbditos de alguien, los instrumentos de algo. Nuestra individualidad, nuestra auténtica individualidad,
solo es posible cuando asumimos con plenitud los riesgos siempre excitantes de la propia elección. En el siglo XIX, Ralph Waldo Emerson decía que nada otorga tanta belleza a nuestra complexión y nuestro comportamiento como el deseo de llevar la alegría y no el dolor a nuestros semejantes. Podemos elegir qué es lo que deseamos propagar entre nuestros contemporáneos y aún entre nuestros descendientes. La elegancia, pues, tiene que ver con elegir y, por supuesto, con elecciones. Eso explica por qué en tiempos de campañas electorales vale la pena recuperar el concepto de elegancia moral. Lo que le criticamos a la mayoría de nuestros políticos es su falta de juicio para actuar, es decir, su falta de elegancia moral. En cuanto a la otra elegancia, baste recordar el refrán mexicano que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Nuestros líderes deberían ser los más elegantes entre todos los ciudadanos. No en el vestir, insisto, sino en el actuar. Es decir, deberían ser ejemplo para todos en sus actos y en sus palabras. Por supuesto, en la intimidad todos nos relajamos y podemos decir burradas e imprudencias, pero la vida pública reclama elegancia pública, ejemplo público, actos y palabras bien razonados. Antes de despedirnos, volvamos nuevamente al cinturón o ceñidor de Afrodita, que era, a fin de cuentas, una pieza de vestir. Los mitos dicen que Afrodita vistió con su ceñidor a Helena, la esposa de Odiseo, para que Helena sedujera a Paris. Y ya sabemos lo que resultó de todo aquello: el rapto de Helena y la subsecuente guerra de Troya, una trágica de nuestra historia espiritual y de nuestra literatura. Ahora bien, la vestimenta es, por necesidad, superficial. Y sin embargo, esa superficialidad puede revelarnos también cosas importantes. Por ejemplo, en días recientes circuló en las redes sociales un conjunto de fotografías de mujeres en vestidos de noche, elegantes supuestamente, que me parece que dicen algo importante acerca de nuestro tiempo. Del lado izquierdo vemos una fotografía de actrices, por llamarlas de algún modo, en una convención de pornografía. Del lado derecho vemos fotografías de celebridades como Jennifer López, que atienden una ceremonia en el Met, es decir, en el Museo Metropolitano de Nueva York. Vivimos en una época que, pese a su superficialidad y su materialismo, a veces parece haber perdido la noción de elegancia. Primero perdimos la noción de elegancia moral, el arte de elegir lo más conveniente. A veces también parece que hemos perdido hasta la elegancia en su sentido más superficial. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.